Esta noche vamos a tener dos lecturas para ir entrando en el tema, ¿cómo será el cielo? Pues que el Señor nos ayude a entender simplemente lo que Él nos dice en su palabra y no inventar cosas y no imaginar cosas, por supuesto, sino ser guiados por su palabra simplemente. Vamos a leer primeramente en Primera de Pedro y el capítulo 1. Primera de Pedro y el capítulo 1. Comenzando en el versículo número 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y después otra lectura en Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, y el capítulo 5. Segunda de Corintios 5. Porque sabemos, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y en casa con el Señor. Por tanto, procuramos siempre también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que el Señor bendiga su palabra de nuevo en nuestros corazones. Habéis sido muy valientes todas estas noches, habéis venido para recibir la medicina de cada sermón largo cada noche y ahora os queda una noche solamente. Así que buen ánimo y a ver si hay más sonrisas en las caras pensando que ya se acaba la medicina y las disciplinas de estos días. Y en esta noche quisiera hablar un poco de este tema, ¿cómo será el cielo? Y yo supongo, o espero, que no os voy a defraudar en el sentido de que, en fin, a lo mejor vosotros tenéis ideas de lo que yo voy a decir o debo decir, y a lo mejor no digo las cosas que queréis escuchar. Y el tema es grandísimo, y en fin, nuestro conocimiento es muy frágil. Yo simplemente os voy a dar algunas líneas sencillas, algunas ideas, como en estas noches os he estado dando también. Hemos estado viendo en estas noches, para recapacitar un poco, hemos estado viendo esta gran realidad bíblica, que es esencial para nuestra fe y nuestro testimonio, que realmente sí que hay un mundo sobrenatural, más allá de las cortas fronteras de nuestra existencia, de nuestro mundo visible y palpable, de nuestros pequeños años de vivencia aquí, que es la vida. Simplemente una monotonía si no hay esta otra dimensión. Y la Biblia dice que la grandeza y gloria de los propósitos de Dios, la gloria de nuestro evangelio, la alegría de nuestras vidas, lo que realmente da gloria a nuestras vidas, es esto, que simplemente esto es como un pasillo un poco estrecho y oscuro que va a dar un día la enorme luz y gloria de su presencia.
Y si bien es verdad, como yo he estado tratando de enfatizar en estos días, que en cierto modo nosotros sí que disfrutamos, en cierto modo y en cierta medida, disfrutamos como creyentes, que tenemos esta dimensión espiritual para hacerlo, de este mundo sobrenatural. También es verdad, por si alguien haya pensado en estas noches, pues vaya, ocurre que el cielo es esto aquí y no hay más cosa. No, no es esto la idea. También es verdad que aunque nosotros en medida disfrutamos, saboreamos, palpamos y vivimos la experiencia del mundo sobrenatural ahora en la carne, también es verdad, la palabra de Dios nos lo dice, que en una medida plena el disfrute total y pleno será después de nuestra experiencia en esta vida. El apóstol Pedro, en esta primera carta, de la cual hemos leído este breve extracto, emplea dos palabras, una de las cuales hemos leído y la otra no lo hemos leído, pero la primera es esta palabra en el versículo 4, para una herencia. Vaya herencia, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Dónde está esta herencia? Reservada en los cielos. No lo hemos llegado a pisar todavía plenamente. Está reservada en los cielos. Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la salvación para alcanzar la fe, etcétera, etcétera. Y la otra palabra interesante, importante a este respecto, es la palabra que se encuentra en el versículo 17 del mismo capítulo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno de nosotros, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El ambiente de 1 Pedro capítulo 1 es claramente un reflejo de lo que tenemos en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel sale de Egipto. Ya comienza, como yo os dije el otro día, ya comienza una relación con Dios, una relación tan estrecha, tan cercana, que vieron las grandezas de las maravillas de Dios, pero las palpaban. Y Dios bajó, además, entre ellos. Y Dios hizo tabernáculo en medio de ellos. Y cuando el pueblo de Israel estaba andando por el desierto, cada uno con su tiendecita de campaña, y plantaban tienda cuando dejaban de marchar por peregrinar por el desierto, y plantaban cada uno su tienda según sus familias y en sus tribus o en su distribución, ellos veían una tienda un poco rara, un poco diferente, un poco más grande, un poco cuadrada, en medio de ellos. Y si hubiesen preguntado a los niños, papá, ¿y quién vive allí? Pues amigo, hijito mío, ni más ni menos que Dios vive allí. Dios está acampando con nosotros en el desierto. Y Dios anda con nosotros en el desierto también. Y esta columna de fuego y esta columna de nube es una señal de la presencia de Dios. Y Dios anduvo. Hay un salmo, creo, que dice, oh, cuando tú anduviste con nosotros por el desierto. Qué precioso es saber algo de esto. La realidad del omnipotente Dios que vive en el cielo y no deja de vivir en el cielo. Sin embargo, que baja tan real a nuestra experiencia y vivencia que andamos ya con Él y Él con nosotros. Bueno, muy bien, salieron de Egipto, están en el desierto, peregrinos, 40 años. Y la herencia, Dios les había dicho, bueno, aquí no tenéis nada. Y en el desierto tampoco, es muy árido, muy seco, un poco fructífero aquí. Si no hubiese mandado Dios maná del cielo, Canaán, hay una herencia delante. Fluye leche y miel. Allí hay campos y prados y montañas y bosques. Allí hay para las vacas y los caballos y todo el ganado y las ovejas que vais a tener. Hay una gloriosa y hermosa herencia en Canaán. Y eran peregrinos por el desierto. Bueno, llegó un momento, como vosotros sabéis, muy temprano realmente, muy pronto, porque si alguien quiere saber por qué estuvieron 40 años en el desierto, no penséis nunca, queridos amigos, que era la distancia de Egipto a Canaán, 40 años, porque iban a pie en aquellos tiempos y eso tuvo que ser un viaje largo. No, señor, ellos podían haber entrado en Canaán en pocos meses, en poquísimos meses. Y llegaron, de hecho, a las fronteras de Canaán y estaban en el desierto. Y fueron algunos espías y entraron en Canaán y trajeron uvas. Vaya uvas. Debieron de ser unas uvas, y comenzaron en el desierto a comer uvas.
Y en el desierto, peregrinos todavía, sin entrar en Canaán, ya estaban masticando y saboreando su herencia. ¡Oh, y estas uvas son buenas! Vaya, nunca hemos saboreado uvas como estas en Egipto. Canaán tiene que ser un sitio precioso. Lo es, decían los espías. Es lo que hay. Venga a comerlo, saborearlo, disfrutarlo, palparlo, mirarlo. Ah, pero no podemos entrar porque hay gigantes. Y no tuvieron fe en Dios y como consecuencia tuvieron que ir dando vueltas durante 40 años en el desierto porque Dios, en fin, Dios tuvo que castigarles su falta de fe y su rebelión y rechazo de sus propósitos. Pero veis cómo está calcada la situación con nosotros, peregrinos en el desierto. Esto es el desierto en el cual vivimos. Dios, sin embargo, anda con nosotros. El cielo puede ser real, y es real para el creyente que anda con el Señor. Ya comenzamos porque tenemos las primicias del Espíritu Santo en nosotros, las arras de nuestra herencia, que es como el primer pago. Ya tenemos uvas para comer. Ya tenemos cosas que son de esta herencia. Ya no sea real, ya en algo lo tocamos y palpamos. Llegará el día cuando, por fin, cambiando un poquito la ilustración de Canaán, porque hay un sentido en que sí, los lugares celestiales, como estábamos viendo en Efesios capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es lo que deberíamos de penetrar nosotros mismos ahora, pero en plenitud el cielo será después de terminar el caminar por el desierto, peregrinos por el desierto. Pero la herencia está reservada para nosotros en el cielo. Ahora, en el contexto de Pedro, capítulo 1, esto era un descubrimiento muy grande para los apóstoles. Por esto dicen que ellos tuvieron un renacimiento. ¿Sabíais que Pedro habla de un renacimiento? No estoy hablando del renacimiento del siglo XV o XIV o cuando fuera, de la arte y literatura y ciencia y pintura y todo eso por Europa, comenzando en Florencia, en fin, en Italia. Estoy hablando de otro renacimiento. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué renacimiento es esto? ¿El nuevo nacimiento de Juan 3? No, queridos hermanos, no es el nuevo nacimiento de Juan 3. Entonces, ¿de qué se trata? Pues pensad un momento, los discípulos eran todos judíos. Y muchas veces, casi siempre, o siempre, queridos hermanos, para entender bien el Nuevo Testamento, y creo que algo dije de esto el año pasado, no sé si hay gente aquí con buenas memorias, algo dije de esto el año pasado con vosotros. Tenemos que esforzarnos para meternos en el pellejo de los judíos, en los zapatos, como decimos en inglés, de los judíos, y orientarnos y ambientarnos. Eran judíos, estaban esperando la llegada del Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, en las grandes profecías de todos los grandes profetas del Antiguo Testamento. Un Mesías que iba a venir, como os dije el año pasado, lo recuerdo muy bien, e iba a establecer su reino aquí en este mundo. Un reino como el reino de Salomón y David, que habían tenido su momento de gloria y de auge y de privilegio y de gran influencia en este mundo. Y eso había durado tan poco tiempo y después vaya decadencia el pueblo de Israel hasta Babilonia, hasta Siria y después siempre el juguete de las grandes naciones imperialistas gentiles. Pero la carga profética del Antiguo Testamento es que, señores, vendrá un Mesías un día. Un Mesías más grande que David, un Mesías más grande que Salomón, y habrá otro reino mucho más grande y glorioso, y extenso, y sublime, y eterno, mucho más que el reino de Salomón, que no era, bueno, glorioso, pero eterno, y sublime no era, ni duradero. Y entonces cuando Jesús viene y entra en escena, estos discípulos comenzaron poco a poco a creer que sí que era el Mesías, y que iba a establecer su reino. Y comenzaron a seguirle y dejaron todo para seguirle. Hicieron una inversión total de sus vidas, de sus esperanzas, de su presente y futuro en él. Dejaron sus negocios, sus casas, sus familias.
y cifraron todas sus esperanzas en él, creyendo que en cualquier momento que era tan popular con las masas, que podía y tenía autoridad en todas las esferas, que alimentaba incluso con 5 panes y 2 pececillos a la multitud, un día de estos, cuando menos esperado, implantaría su reinado, y qué glorioso sería, y nosotros tendremos los mejores puestos, los primeros puestos en el establecimiento del reino de los cielos. Tú serás ministro de Agricultura, Juan, y yo seré ministro de Hacienda, y tú a su derecha y yo a su izquierda, y esto nos va a ir la mar de bien, porque hemos dejado todo para seguirte, Señor, no te olvides. Y por lo tanto era un desastre para ellos cuando vieron a Jesús crucificado, porque un Mesías que se deja matar, pues ya es el final de todas sus esperanzas. Y como muchas veces digo, ese himno antiguo que solemos cantar algunas veces en Valladolid no está en nuestro himnario. Viéronle triste sepultar los que en él tuvieron fe, toda esperanza muerta ya creyeron sepultar con él. Vaya tristeza, vaya fracaso de nuestros propósitos, esperanzas y empresas e ideas y planes y futuro. Todo ha venido abajo. Pero cuando Cristo resucita de los muertos, ¡oh, vaya renacimiento de esperanza! Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y entonces comenzaron a entender lo que nunca habían entendido antes, que el reino del Señor Jesucristo no iba a ser una cosa pequeña, como ellos habían pensado, simplemente un pequeño parche en el mapa del mundo en Palestina. Mira, si cogéis un mapa del mundo y miráis a Palestina, bien pequeño es Palestina. Y ellos estaban pensando simplemente en un reino en Palestina. Si tienes una chincheta un poco gorda, pues tapas a Palestina y no hay fin, ya no lo lees. Está diciendo el Señor Jesucristo, por favor, aumentar un poco vuestros horizontes de vista. El reino de Cristo, el reino de Dios, el reino mesiánico, sí, un día va a existir en Palestina, pero no solamente Palestina. No va a ser simplemente Palestina, ni simplemente el Medio Oriente, ni simplemente Asia. Va a ser Europa y todo el mundo. Cristo va a gobernar sobre todo el mundo, mucho más que Salomón y David. El gobierno de Cristo va a cubrir todos los países de nuestro planeta Tierra. Pero, queridos hermanos, mientras tanto, el reino de los cielos existe a ambos lados del sepulcro. Hay una herencia allí en los cielos. Tendréis que sufrir aquí, tendréis que morir aquí. Vienen persecuciones, ya están. Os van a traer delante de César y delante de las autoridades. Y van a burlarse de las pretensiones de tu pequeño Mesías, o vuestro pequeño Mesías, que ha sido ajusticiado. Pero qué renacimiento de conocimiento, de ver que la herencia gloriosa, el cielo, existe más allá de la muerte. Y el reino de los cielos existe allí también. Por eso las palabras del Señor Jesucristo al ladrón, ¿verdad? Que llaman el buen ladrón. Hoy estarás, oh Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Va a ser muy lejos, muy distante. Yo reconozco en ti características de un rey. Tu reino, por lo tanto, en fin, no tiene nada que ver con los reinos políticos de aquí abajo. Él mismo había sido un guerrillero en contra de los gobiernos de aquí abajo. Uno que había sido cogido en sublevación. Uno que odiaba toda autoridad. Era un anarquista de sus tiempos. No quería que nadie gobernaba sobre él. Pero en esos momentos él dice que quiere ser gobernado por Cristo. Y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor dice, no tienes que pensar en 2000 años, querido amigo. Hoy, porque mi reino existe a ambos lados del sepulcro. Ahora, ¿cómo será el cielo cuando lleguemos a nuestra herencia? Y como algunas veces digo en mis predicaciones, algunas veces hay que preparar el terreno y derribar conceptos raros y equivocados antes de edificar conceptos auténticos.
Cuando se meten los contratistas para edificar un buen edificio en un solar, yo muchas veces he visto que tienen que quitar muchas veces edificios viejos, y murallas, y piedras, y escombros, y allanar el terreno, y preparar el terreno, y después cavar los cimientos y toda esa cosa. Hay que quitar mucho escombro antes de edificar. Hay opiniones muy equivocadas en cuanto al cielo. E inconscientemente, yo sé que creo que nadie nunca se ha puesto en el púlpito para predicar estas cosas así, y no sé cómo nos hemos quedado con estas ideas equivocadas. Yo he pasado por estas épocas también. Nadie jamás que yo recuerde se lo ha predicado así a bocajarro. Sin embargo, por influencias, por himnos que cantamos algunas veces, por cositas que se dicen y otras que se imaginan, es muy fácil salir con muchas ideas muy equivocadas en cuanto al cielo. Una de las ideas que son un poco equivocadas es la idea de que primordialmente el cielo es un sitio, un lugar. Esto es lo más importante del cielo. Un hermoso y bello sitio. Ahora, por favor, yo no estoy indicando que el cielo no es un sitio auténtico y real. Claro que lo es. Pero estoy diciendo que principalmente lo más importante del cielo no es este concepto de que, bueno, si este mundo es un poco feo, pues ese mundo sí que va a ser bonito. Y lo que realmente estamos pensando es un país bonito. Vaya bonito que va a ser. Mucho más bonito que la Costa Brava y que todas las delicias que tiene España en un montón y todo el mundo y todas las maravillas del mundo. Si hay cosas bonitas aquí abajo, pues cuánto más bonito va a ser aquello. ¿Quién puede describir los parajes, los paisajes, el campo del cielo, cómo van a ser las cosas, la calle de oro? ¿Qué sitio más bonito va a ser? Y tenemos ganas de ver la belleza de ese sitio. Como alguno aquí tiene las ganas de ver, tal vez, la belleza de Suiza, porque le ha dicho Suiza es un sitio muy bonito. Hay que ir a ver las bellezas de Suiza. O las bellezas de, en fin, cualquier otro país que uno pueda imaginar. Las bellezas del sitio. Y algunas veces tenemos metido en la cabeza más bien este concepto que el cielo sobre todo es un bellísimo sitio. Lo es, queridos hermanos, pero no es lo más importante del cielo. Oiga, entonces, ¿cuál es lo más importante del cielo? Lo más importante del cielo, lo principal del cielo, queridos hermanos, es Dios. Y dicho de otra manera, lo principal del cielo es que el cielo va a ser para cada uno de nosotros una experiencia, una vivencia con las personas divinas. Dios, su Hijo y el Espíritu Santo. El cielo va a ser principalmente, primordialmente, una manera de vivir, un modus vivendi con personas. Y esas personas no son ni más ni menos que las personas divinas, las personas más gloriosas de este universo, de la historia. Dios mismo, mi creador y tu creador. Su Hijo y el Espíritu Santo. Y lo más importante del cielo es eso. Ahora, es inútil ir a un buen sitio si después no puedes convivir con la gente, ¿no es cierto? Me dicen que hay españoles que van a Inglaterra, y sí, les gusta Inglaterra, y les gustan los bellos paisajes de Inglaterra, y lo verde que es Inglaterra, y si pillan alguna semana o dos de sol y buen tiempo, pues hay mil maravillas en Inglaterra. ¡Qué bonito es Inglaterra! Pero oiga usted, no hay quien aguante los ingleses. Vivir con los ingleses, eso sí que es un problema. Entonces, después de echar un vistazo por 10 días por Inglaterra, están deseando de volver a vivir con los españoles, porque los ingleses son tan raros y tan secos y no tienen, en fin, la gracia de los españoles y no saben guisar. No, Inglaterra bonito, pero no hay quien viva con los ingleses, así que vamos a volver a España. Así, queridos hermanos, por muy bonito que podría ser el cielo y va a ser, ¿y si no sabemos convivir con las personas divinas?
Hemos pensado en esto porque esto va a ser lo principal del cielo. Encontrarnos viviendo muy de cerca de Dios. Si le conocemos de cerca hoy y ahora, el cielo es una experiencia mucho más cercana y real y palpable de Dios. Y estar con Cristo y vivir con Él cara a cara. Y sabemos cómo era Cristo. Y estar al descubierto delante del Espíritu Santo y estar viviendo no solamente durante una hora los domingos y otra hora los martes, sino todo el día y todas las horas de cada día con las personas divinas. Esto es el cielo, principalmente. Aquí está la gran equivocación de los inconversos, que hay muchísima gente en la calle que quiere ir al cielo. No tienen tiempo para Dios aquí abajo en el mundo, nada. Les es aburridísimo el concepto de leer la Biblia. ¿Quién lea ese libro? Mucho mejor mirar la televisión o leer cualquier novela de estos, de novelas del corazón, o cómo se llama eso. En la Biblia. Orar. ¿Quién quiere orar? Ir a la iglesia. Uy, qué fastidioso, qué morboso. En fin, todas estas cosas, hablarles de Ezequiel, o hablarles de Ageo, o hablarles de Apocalipsis, ¿quién quiere saber de esas cosas? Sin embargo, quieren ir al cielo después de morir. Queridos amigos, estáis muy equivocados si hay alguien aquí en este plan esta noche. Porque si la Biblia es una cosa aburrida para ti aquí, y la oración, y andar con Dios, y dialogar con Él, y servirle, y alabarle con los creyentes en los cultos, entonces os aseguro que el cielo va a ser 100.000 veces más aburrido para ti. Mucho más. Porque es el mismo Dios, con las mismas ideas que ha plasmado y expresado en su Biblia. Es el mismo Dios con el mismo plan de servicio, las mismas nociones, el mismo carácter, la misma personalidad, los mismos conceptos, los mismos valores. Es el mismo Jesús de la Biblia con la misma vida y carácter y personalidad. Es el mismo Espíritu Santo. Y si estas cosas te aburren aquí abajo, si no quieres ni verlos aquí abajo, si no tienes ni 5 minutos para ir aquí abajo, ¿cuánto menos vas a tener para estas cosas de allí arriba? Aunque pudieras entrar por la puerta, querido amigo, siendo inconverso, te aseguro que después de 5 o 10 minutos saldrías pitando y dirías, sí, es muy bueno el sitio, pero no hay quien viva aquí con las personas que viven aquí. Es un aburrimiento, yo no estoy acostumbrado a esto. Esto es el cielo, principalmente. Yo me pregunto algunas veces, ¿y nosotros los creyentes? Nos encontraremos en un ambiente un poco extraño o raro a lo mejor, porque el cielo va a ser convivir con Dios. Qué interesante será encontrarnos con el Señor Jesucristo y Él preguntarnos, tal vez en algún momento, bueno, ¿qué tal el libro de Ageo y los profetas menores? ¿Y qué tal Ezequiel? ¿Qué tal? Vamos a hablar, en fin. Señor, no me hables de eso porque, en fin, nunca me ha gustado mucho. No. Pues te vas a encontrar muy raro en el cielo, ¿no? ¿Va a ser un sitio un poco inhóspito para nosotros? Podría ser, si no tenemos cuidado. Yo lo he dicho muchas veces, no sé si lo habréis oído, y perdonad la ilustración, pero nosotros, como vosotros ahora aquí también en España, tenemos, nosotros una reina, vosotros mejor que nosotros tenéis rey y reina. Yo nunca he sido invitado al Palacio de Buckingham y creo que nunca me invitarán. No me importaría ir si fuera simplemente para recibir una medalla, una cosa que dan de vez en cuando, un honor de estos, para ser laureado. 5 minutos, en la presencia de la reina, te pone la medalla, te estrecha la mano, dices 4 cositas que has estado, entrenándote para decirlo un mes antes, y te dicen cómo tienes que ponerte, y la postura, y las acciones, y después te marchas así, sin dar la vuelta a la espalda a la reina, y sales, bueno, si fueras 5 minutos, pero que yo tuviera que vivir un mes en el Palacio de Buckingham, no me gustaría nada. Es bonito el sitio. Sí, pero ¿cómo convives con la reina de Inglaterra? Oye, ¿qué dices?
¿Qué conversación? ¿Cómo te comportas? Cuando te pones en la mesa y ves tantos cuchillos por un lado y tantas cucharas por otro lado, ¿dónde comienzas? Al final, en el medio, aquí. ¿Cómo te pones? Y la corbata y la etiqueta. Yo estaría deseando de volver a casa y ponerme cómodo y pegar dos chillidos y poner los pies encima del sofá y vivir a mis anchas. Yo no puedo vivir entre esa compañía. El cielo, primordialmente, es una vivencia con las personas divinas, es conversar con Dios, es dialogar con Él, es entrar más de lleno en sus propósitos eternos y comunicar con Él y colaborar con Él durante toda una eternidad, no 4 meses o 4 días o 4 semanas. Por lo tanto, queridos hermanos, en vista del cielo, lo que la Biblia nos dice que lo más importante de nuestras vidas aquí abajo en la tierra, ¿sabéis cuál es? Desarrollar nuestro carácter espiritual. Desarrollar nuestro carácter y nuestra santidad. ¿Y santidad qué es? Porque algunas veces tenemos este concepto morboso de la santidad. Tantas cosas raras hemos visto en España. Los santos, qué morbosos, qué raros. Qué horribles, qué repugnantes. Esto no es la santidad bíblica. La santidad bíblica es ser como Dios. Para que cuando yo llegue al cielo, pues estaré en mi ambiente. Y sabré enfrentarme con Dios y las personas divinas. Y sabré dialogar. Y sabré comunicar. Y sabré gozarme de los intereses y los propósitos y los proyectos de Dios. Queridos hermanos, la única cosa que nosotros vamos a sacar de este mundo, todo el mundo sabe cuál es, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a sacar de este mundo? Por cierto, que plata y oro nada, el coche tampoco, la casa tampoco, el televisor tampoco, ninguna de estas cosas que tenemos, la finca, la casa, el negocio, nada. ¿Qué es lo que vamos a sacar de la eternidad? Lo único que vamos a sacar de la eternidad es nuestro carácter, lo único. Y lo más importante entonces para el creyente aquí abajo, en vista de lo que va a ser el cielo para nosotros, es desarrollar urgentemente carácter santo, carácter de Dios, conocerle a Dios, imponer e implantar ya en nuestras vidas enriquecer nuestras vidas con los conceptos de Dios, los ideales de Dios, los valores de Dios. Las ideas, los pensamientos de Dios, estar empapados de estas cosas, dejar que nos vayan formando, cambiando, modificando, andar ya como hombres y mujeres que vamos a un sitio donde vamos a convivir con las personas divinas. ¿Ves que esto es mucho más importante que calcular cómo es el oro en las paredes o en la calle y cuántas perlas habrá en la puerta? Lo más importante del cielo es esto, queridos hermanos, mucho más importante que lo demás. Hay otro concepto equivocado. Hay algunos que piensan, y esto es un concepto que cunde mucho entre el pueblo evangélico y desde hace siglos, supongo casi desde el principio, pues ha cundido esto. El cielo va a ser como un hermoso, al final de todas las peregrinaciones y luchas y trabajos y problemas de la vida, hay en el cielo detrás de las nubes un hermoso hogar de ancianos. Mucho más hermoso, por cierto, que el hermoso hogar de ancianos que hay en Santa Coloma de Gramanet, con el debido respeto, porque es un hogar de ancianos muy bonito. Pero tenemos el concepto que el cielo va a ser algo así. Hay muchos himnos en inglés también que reflejan esta noción que después de la vida y sus luchas y trabajos, descanso. Un gran hogar de ancianos con grandes butacas y nos vamos a sentar comoditos y los ángeles van a venir con bandejas de plata cada media hora y ofrecernos té o café o Coca-Cola o lo que tengan allí y no vamos a tener que hacer nada, ni lavar más ropa, ni fregar más suelos, ni correr para aquí ni para allá. Vamos a descansar. Muchos de los himnos negro espirituales tienen estos conceptos, porque los pobres negros en América tuvieron que trabajar tan duro desde levantarse el sol y aún antes hasta ponerse el sol. Y eran tan esclavos y la vida era tan amarga y no tenían ni para vestirse bien y no llevaban zapatos que si leéis o cantáis o escucháis algunas veces,
algunos de los himnos netamente negro espirituales, veréis que muchos de estos conceptos están allí en estos himnos. Para ellos el cielo es como descansar debajo de un árbol junto a un río y tener zapatos para poner en los pies y nunca más trabajar y estar descansando y reclinando y descansando de las labores de la vida aquí abajo. Queridos hermanos, sí, en cierto modo eso es verdad, pero en otro sentido tampoco es verdad. No, el cielo no va a ser un estado contemplativo y pasivo. Para ti, a lo mejor, cuando vas teniendo más años, 50 años, ya comienzan la reuma y los achaques y los problemas. 60 años, pues, en fin, doble. 70, no vamos a decir nada. 80, pues ya es un problema ya levantar un pie detrás del otro. Y estamos deseando descansar y pensar en el cielo con más descanso aún y sin dolores de ningún tipo. Pues, cuando eres muy viejo, a lo mejor esto te anima y te ilusiona. Pero tú da este concepto del cielo a un niño o a un joven y dirá, qué sitio más aburrido, yo no quiero ir allí. Tú intenta, y algunas mamás tienen que hacerlo, y noto que los niños que hay se están comportando muy bien, pues que no hay ninguno hoy. Pero en fin, yo sé lo que es luchar también con niños. 5 que hemos tenido que criar en España, en Valladolid, y vaya, diles que se sienten, que se estén sentados quietecitos durante media hora, 1 hora, eso es un aburrimiento para ellos, porque están tan llenos de vida y tan llenos de gozo y disfrute y todo lo demás, se les hierve la sangre. Un cielo donde estamos sentados en butacas todo el día, porque qué aburrido. Los jóvenes y niños no querían ir a ese tipo de cielo. El último libro de la Biblia, hay un versículo hacia el final que dice en cuanto al estado eternal, en cuanto al cielo y nuestra experiencia del cielo, sus siervos le servirán. Vamos a necesitar muchos conceptos de descanso por la sencilla razón que tendremos nuevos cuerpos, totalmente nuevos, y mucho más llenos de vigor y de vida que el cuerpo de un niño que está lleno de vigor y vida y le hierve la sangre y le salen las fuerzas por todos los pozos. Nosotros vamos a tener nuevos cuerpos, semejantes al cuerpo glorificado del Señor Jesucristo después de su resurrección, no sujetos a los problemas y las frustraciones y las agonías y las penas y problemas y ayes y dolores y limitaciones y fragilidades de este cuerpo nuestro. Un nuevo cuerpo, con nuevas e inmensas energías. Y el cielo no es un estado contemplativo. Dios tiene grandísimos propósitos en el futuro. Grandísimos propósitos en el futuro. Efesios capítulo 1 y Romanos capítulo 8, y me hubiera gustado tener más tiempo para entrar, tal vez en un momento diré algo más sobre esto, pero nos presentan el concepto del hecho de que Dios tiene vastos planes de administración en el mundo venidero del cual hablamos. Y Dios nos está preparando para administrar estos mundos con Él en el futuro. Nosotros vamos a reemplazar a los ángeles. El hombre va a gobernar la tierra milenial. No los ángeles ha sujetado el mundo venidero del cual hablamos, pero alguien en cierto lugar dijo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. O piensa en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 de la primera carta, cuando está diciendo, pero vamos a ver, allí había problemas entre ellos. Y yo no sé, esto es una cosa que sigue con nosotros hasta el día de hoy. Lo he visto por todas las partes de España donde voy. Problemas, dificultades, luchas, pegándose los hermanos, yendo a los tribunales, toda clase de cosas. Cuando el diablo mete la pata, pues lo mete bien. Y los creyentes de uñas unos con los otros, de mala manera, problemas y divisiones entre la iglesia. El apóstol Pablo tiene que decir, pero queridos hermanos, vamos a ver.
Se ocurre que vosotros estáis destinados, ni más ni menos, que gobernar a los ángeles y juzgar a los ángeles y juzgar a este mundo. Y si vais a juzgar un día a los ángeles, no sois capaces de resolver vuestros pequeños problemas aquí abajo sin escándalo y con nobleza y con altura de corazón y espíritu. Vosotros que vais a no gobernar Santa Coloma de Gramenet, ni Barcelona, ni España. Vais a administrar universos inmensos en el futuro con Dios. Vais a reemplazar a los ángeles. Vais a juzgar a los ángeles. Pues entonces un poco de altura de vida, queridos hermanos, un poco de dignidad, un poco de nobleza, un poco de mirar por encima de las cosas de aquí abajo y comportarse como hombres y mujeres destinados a juzgar cosas de mucha monta y de mucha importancia. Dios va a quitar de este mundo los que lo administran en el momento presente. El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, con el debido respeto al Señor, quien sea que es, los concejales, los miembros del gobierno catalán y español e inglés también, serán reemplazados un día. Esto es cierto, lo dice la Biblia, y yo lo creo con todo el corazón. No sé cómo decirlo, pero de una manera convincente. Yo lo diré y espero que el Espíritu Santo lo haga convincente en nuestros corazones, con convicción. Los va a quitar y su sitio, su responsabilidad va a ser, nosotros los vamos a reemplazar. Nosotros vamos a gobernar un día Cataluña, España, Europa, Inglaterra. Yo no sé dónde estaré yo, en Inglaterra o en España, pero en fin. Tú tendrás tus 10 ciudades, yo tendré mi media ciudad, pero estaremos administrando. Y Dios va a quitar esos hombres y esas mujeres. ¿Por qué los va a quitar? Porque son inicuos, son inconversos, son hombres y mujeres no regenerados, son hombres y mujeres egoístas, egocentristas, de pensamiento muy estrecho, muy mundano, muy carnal, muy bajo. Y es por eso que Dios los va a quitar, porque el mundo venidero va a ser un mundo esplendoroso, bonito, agradable, de paz, de justicia, de bendición. Y porque son así, Dios los va a quitar y nos va a meter a nosotros allí. Pero ¿y si nosotros somos más o menos iguales que ellos? Y ellos tienen que decir, Dios, nos quitaste a nosotros por ser así, y mira quién has puesto. Pues si tú conocieras su vida, cómo se ha comportado en su casa, en su iglesia, vaya lata que ha dado en todos los sitios donde ha ido, y ha causado malestar y mal ambiente, y ahora le vas a poner para gobernar sobre Cataluña, o vaya mal ambiente que va a ocasionar también aquí, o vaya reino de los cielos que vamos a tener. ¿Veis que estos conceptos de cielo tienen de alguna manera que afectar mi vida aquí abajo, ahora y hoy? Porque si no, algo va a pasar muy mal. Estamos siendo preparados aquí abajo, queridos hermanos, para el gran mundo auténtico de afuera. Yo lo he dicho algunas veces de esta manera, que es como cuando nuestros hijos están en el colegio, les decimos, oye muchachos, hay que trabajar porque el auténtico mundo es el mundo de afuera. O sea que ¿creéis que la vida es un juego? ¿Creéis que la vida es un juego? Que todo es chistes y bromas y fútbol y amigos y fiestas y todo, que la vida es una broma. Y muchas veces los chicos no se dan cuenta, por mucho que lo digan los padres, que la vida no es una broma, la vida es una cosa dura, difícil, competitiva, con demandas y con dureza y que no perdona, y cuando de repente te encuentras ya los años pasados del colegio, con tus 16, 17, 18 años de edad, y ahora tienes que hacer frente al mundo y ganarte una vida, y sacar una carrera y negocios y casarte y establecer una casa, vaya, ahora sí que vemos que no es un juego. Y ahora nos damos cuenta que hemos malogrado
Años que teníamos que haber estudiado, teníamos que haber sacado una carrera, teníamos que haber tenido cualidades para enfrentarnos a esta situación y no lo hemos hecho. Así que mucha juventud, ¿qué es lo que hace? Pues va a los colegios nocturnos, o cómo se llaman esas cosas, los institutos nocturnos, para ver si repiten y hacen las lecciones y las asignaturas que por negligencia y por tratar la vida como una broma, pues lo dejaron de hacer. Y ahora venga, a trabajar por el día con un sueldo miserable y estudiar por la noche, y por la noche, y por la noche. Y a ver, 2 años o 3 años y sacar la carrera en los institutos nocturnos. Y queridos hermanos, este mundo que yo llamo el mundo real de aquí afuera, de afuera del colegio, el mundo real, el mundo auténtico, el mundo grande de los negocios y de la vida, tampoco es el mundo real. ¿Lo sabíais o no? El mundo real es el mundo venidero del cual estamos hablando. El mundo auténtico es cuando Dios un día diga, se ha acabado aquí abajo, se ha acabado la historia de este mundo, era simplemente temporal, provisional, preparatorio para el creyente. El auténtico mundo y los auténticos negocios están afuera. Y ahora entrar para tomar parte en las gigantescas empresas eternales de Dios. Y a ver, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Vamos a ver si encontramos en el cielo alguna escuela nocturna para aprovechar lo que hemos malogrado. Queridos hermanos, no hay ningún instituto nocturno en el cielo. Tú serás en el cielo, como dije antes, de trabajo y servicio para Dios. Y tu disfrute del cielo y mi disfrute del cielo va a depender de cómo yo vivo mi vida aquí abajo. Tu disfrute del cielo y tu capacidad de administrarlo para Dios y con Dios dependerá de cómo tú te aprovechas, cómo tú te desarrollas, cómo tú te comportas en esta vida, en qué medida tú vas ganando estatura, capacidad y manifestando las virtudes y las excelencias de Dios. ¿Os acordáis de José, la historia de José en el Antiguo Testamento? Pues José tenía un destino muy grande. José tuvo sueños que indicaron que Dios tenía propósitos muy grandes y muy elevados para él. ¿Os acordáis de los sueños de José, no? Como, en fin, la luna y las estrellas y todo eso, pues se inclinaron delante de él. Y cuando en el campo estaban haciendo gavillas, pues las gavillas de sus hermanos y la familia entera y los padres también se inclinaron delante de él. Cosa que cuando él explicó esos sueños no les hizo ninguna gracia ni a los hermanos ni a los padres. José, ¿quién se cree que es? Grandes propósitos, pero José mantuvo la esperanza de estas visiones en su corazón. Allí estaba trabajando como un sencillo aldeano. Casi el hazme reír de sus hermanos porque era más pequeño y le daban patadas por todos los sitios, y él detrás de las ovejas, él obedeciendo a sus padres y a todos los hermanos también que le mandaban sobre él, y él el pobrecito que cargaba con todas las consecuencias de todo. Pero Dios estaba hablando de posición, de gloria, de poder, de administración. Y después mira la carrera de José después de esto. Vamos a seguir sus pasos. Dios ha prometido todo esto. ¿Qué es lo que le va pasando ahora en su vida? ¿Va realizando, parece ser, estos propósitos de Dios? Pues no, todo lo contrario. Todos los pasos de José, en vez de ir para arriba, aparentemente, para conseguir esta gran y elevada esperanza de José por medio de los sueños, pues van para abajo. Primeramente puesto en un pozo, pues vaya administración desde el fondo de un pozo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y como el refrán español, todo su gozo y toda su esperanza en un pozo, pobre hombre. Por muy lejos de cumplirse nada, esto va en dirección opuesta, podría haber dicho. Y de allí vendido a los mercaderes, vaya, ahora esclavo, no solo en un pozo, pero vendido, y sacándome de aquí, muy lejos de mi parentela y de mi casa y de mi familia, ¿a dónde voy? Y después a Egipto, vendido como esclavo en Egipto. Y en la casa de Potifar, pues sí que tenía con el tiempo algún puesto
de cierto interés en la casa de Potifar, pero era un siervo simplemente, mandado por todas las partes y teniendo que obedecer, en fin, trabajando en una casa. Simple mayordomo en una casa de uno de los miles o millones que había en Egipto. Y de allí a una cárcel, vendido y engañado por el engaño de la mujer de Potifar, como vosotros sabéis. Y muy lejos del cumplimiento, pero en estas circunstancias. En el pozo, vendido a los mercaderes, en la casa de Potifar, en la cárcel, siendo preparado, el hombre en su nobleza, en su entereza, en su integridad, en su esperanza en Dios, en el comportamiento de su corazón y de su espíritu, en sus actitudes, en su alteza. Dios por fin llegó el día cuando le sacó de todo esto y llegó a ser, es una maravilla de historia. No sé si sabéis algo de la historia de Egipto, que un hombre así sacado de una cárcel de la noche a la mañana puede ser el segundo después de Faraón en todos los imperios faraónicos de Egipto, pues eso es algo que es casi increíble y no lo creeríamos a no ser que Dios lo hubiera puesto en su palabra. Queridos hermanos, esto es el propósito de Dios para nosotros. El cielo va a ser una tremenda administración de mundos invisibles, desconocidos. Los grandes, inmensos propósitos de Dios. Que todas las multinacionales de nuestro mundo puestos en un montón no podrían, serían un reflejo pálido de lo que Dios va a hacer y de los designios que Dios tiene para nosotros en ese mundo sobrenatural. Otros creen que en el cielo vamos a ser todos iguales. Y esto es otra gran equivocación. Y veréis enseguida que no puede ser así. Porque la lógica de ese argumento es que, bueno, no importa mucho. Si yo he sido muy fiel a Dios, constante en mi devoción, en mi servicio, en mi ejemplo en la iglesia, en mi trabajo, en mi estudio, en mi oración, en mi vida de abnegación y sacrificio para el Señor, o si he sido medio mundano, negligente, he ido a la iglesia de Pascuas en Flores cuando me daba la gana, metía cada lío con todo el mundo, vivía más en el mundo que en la iglesia, pero soy creyente y a la larga no va a haber ninguna diferencia entre este y el otro. ¿Creéis vosotros que eso puede ser así? Pues no lo es y no va a ser así. Tenemos un poco el concepto de que, bueno, no importa. Como todos van, es que hay que ver cómo hay entre el pueblo de Dios muchas veces una exégesis de la palabra de Dios tan deficiente, alarmante en su deficiencia. Hay conceptos y cosas que se dicen que te ponen el pelo de punta algunas veces, como esto de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego narices a la ley y todas las demandas de la ley. Un momento, queridos hermanos, esto no es verdad. Y otras muchas cosas que se dicen por allí. Pero como vamos a ser todos como Cristo. No es cierto, no vamos a ser todos como Cristo. Pues sí, Señor, entonces todos vamos a ser iguales. No importa, usted ha estudiado la Biblia mucho y yo muy poco, pero no importa, vamos a ser como Cristo. Así que, ¿por qué estudiar la Biblia? Él se ha dedicado mucha vida y mucho se ha sacrificado por la obra del Señor y yo lo he tomado con mucha calma, pero como vamos a ser todos como Cristo, oiga, si usted tiene esa opinión, quíteselo de su cabeza enseguida por amor de su propia alma y su salud y su salvación. Porque en el cielo no vamos a ser todos iguales. Yo estaba tratando algunos de estos temas en Granollers en relación con el Sermón de la Montaña la semana pasada. No estos temas del cielo, pero de algunas de estas ideas que estoy plasmando esta noche. Y leímos en Mateo capítulo 5, por ejemplo, y si queréis verlo conmigo, Mateo capítulo 5, lo que el Señor Jesucristo dice allí. Y el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. En el reino de los cielos va a haber grandes y pequeños. Depende a tu fidelidad a la palabra de Dios, los conceptos morales y éticos y santos de la ley de Dios, cómo estas cosas has intentado plasmarlas en tu vida y desarrollar tu vida, tu santidad, tu carácter y tu personalidad en la imagen de Dios que te ha redimido con la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Después, como yo insinué antes, os acordaréis de la parábola de los talentos y como el Señor dio iguales oportunidades a una serie de siervos y después los dejó para que negociasen y para que desarrollasen las potencias de esos talentos que Él les había dado, para que explotasen los recursos que tenían, y algunos se esforzaban mucho, otros se esforzaron a medio gas, y el otro, pues en un sudario lo envolvió, como diciendo, yo no voy a sudar para nadie. Aquí está enterrado mi talento, en el sudario. Dios cree que yo voy a vivir aquí una vida sudando la gota gorda por Él, pues está muy equivocado. Muy bien, muy bien, muy bien. Si lo quieres así, pues muy bien. Y llega el día de volver el rey, el maestro, el gobernador de la casa. Vamos a ver, tú, que solemne. Lo hemos leído en 2 Corintios 5. Todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos, porque para recibir lo que hemos hecho en la carne, bueno o malo, y las consecuencias. Los creyentes, queridos hermanos. Tú, ¿cómo ves? Los talentos que yo te he dado, las posibilidades, las cualidades mentales, morales, espirituales, corporales, físicas, los dones, las aptitudes, a ver lo que has hecho, cómo has gastado tu vida. Y a algunos el Señor va a decir, muy bien, excelente. 10 ciudades para ti. Otros 5. Otros 1 ciudad. Y algunos ninguna. Hay un versículo en 2 de Pedro capítulo 1 que dice, vamos a leerlo. Yo no voy a terminar porque esta noche sí que voy a tratar de ser un poco bueno por una vez, para que algunos hablen bien de mí por una noche, que he dado mucho que hablar estas noches por predicar tan largo. Y no voy a poder entrar en 2 de Corintios, que era la parte positiva que quería presentar, pero eso lo haremos mañana en la voluntad del Señor. Pero en 2 de Pedro y el capítulo 1, tenemos lo que es el contraste a la primera epístola de Pedro. En la primera epístola de Pedro, el énfasis es que salvación es por gracia y por fe, y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y por la obra de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Siendo redimidos por la sangre del Señor, por la obra de la cruz, por la sangre del Cordero, ¿qué tenemos que hacer ahora? Muchos piensan que la vida cristiana es simplemente ahora, con los ojos en blanco, coser y cantar, y más bien ocuparnos en las cosas de la vida, y los negocios son los negocios, y si tenemos que hacer cositas raras, pues, en fin, la vida secular no tiene nada que ver con la vida eclesiástica, espiritual. ¿Piensas tú así, querido hermano o hermana? Y actúas así. Pues peor para ti, porque toda la vida es diseñada como un colegio, una universidad para prepararte para el futuro. Tanto la vida secular, tanto la vida de tus negocios, tanto la vida de tus estudios, tanto la vida en la calle, en la casa, en el mercado, en la oficina, como la vida en la iglesia y tu vida espiritual. Lo que Dios demanda de ti ahora, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro y el capítulo 1, es esto. Verso 5. Ahora, como creyentes ahora, segunda epístola, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Vosotros también ahora, habiendo sido salvos por fe y por la gracia, sin obras, sin méritos, sin nada,
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe excelencia, virtud, excelencia. A la excelencia, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que vive simplemente descuidadamente, el que no está esforzándose cada día para desarrollar este carácter de Dios, pues tiene una vida vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada, ¿eso qué significa? Permitid una ilustración. Todo judío, toda persona que puede comprobar que tiene ascendencia judaica, que tiene sangre judía, sea americano, sea alemán, sea ruso, sea incluso de naciones árabes que han ido a Israel, pues todo que puede llegar a un puerto de Israel o al aeropuerto y manifestar: yo soy judío, vivido con mis padres y abuelos y antecesores muchos años o siglos fuera, pero aquí está la demostración que yo tengo sangre judía. Les será dado una entrada en el reino de Israel, por cuanto están muy deseosos que esto crezca. Solamente hay, no sé, 3 o 4 millones de judíos, allí rodeados de 40 millones de árabes, así que tienen muchas ganas de que la población israelita crezca para defensa y seguridad y desarrollo de su país. Cualquier hombre, mujer, niño que se presenta allí: yo soy judío, descendiente de judíos, sangre judaica, pues tendrá una entrada. Ahora, todos tienen entrada porque es su país, pueden entrar. Están deseando que entren, nadie será echado fuera en el reino, en el Estado de Israel. Pero algunos tienen una entrada generosa y amplia y abundante. Otros tienen una entrada como si fuera por los pelos. ¿Por qué razón? Bueno, porque mira, aquí llega un sencillo hombre, pobrecito, no es su culpa, es que él ha sido venido de una parte remota de la tierra donde nunca ha llegado todavía la civilización y no tiene nada, es viejo, toda la vida ha tenido que, en fin, ganarse la vida como pudo. ¿Y usted es judío? Pues sí, señor, pues bienvenido, bienvenido, la misma bienvenida en ese sentido a todos. ¿Usted qué cualificaciones tiene? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué entrenamiento? ¿Qué preparación tiene? Pues mire usted, yo nada, no he tenido nunca ninguna oportunidad, vamos a ponerlo así, o lo había malogrado. Y entonces, ¿qué puede usted hacer? Pues yo, mire usted, nada mucho, pero podría barrer las calles. Bueno, muy bien, se necesita barrenderos de calle. En fin, pase usted, le daremos un pisito y un sueldito módico y bienvenido será usted como judío. Tiene una entrada, pero bastante escasa. Aquí viene otro hombre judío, sí señor. ¿Qué cualidades y capacidades y qué, en fin, carrera tiene usted? Pues mire usted, ingeniero de ríos y caminos o de agricultura. Pues oiga usted, lo que estamos necesitando. Tenemos hectáreas, millones de hectáreas en el Negev, que estamos desesperadamente esperando ingenieros de agricultura que vengan a desarrollar esto. Oiga usted, tenemos una casa para usted, tenemos un sueldo para usted, tenemos un coche con un chofer para usted, tenemos una entrada abundante y generosa para usted, porque necesitamos gente para administrar y desarrollar nuestra agricultura. Dios también tiene grandes propósitos en el futuro. El cielo no es un sencillo hogar de ancianos. El cielo no es un estado estático y contemplativo. El cielo son grandes empresas y aventuras
El cielo son enormes administraciones y propósitos de Dios. Y el cielo necesita hombres y mujeres preparados, entrenados con cualidades, que han gastado su vida seriamente en las cosas de Dios y que se han preparado concienzudamente pensando que el cielo demanda todo esto. Y si demanda de mí aquí horas de esfuerzo, el sacar una carrera en este mundo y una ciencia, una disciplina de las muchas de este mundo, ¿cuánto más las cosas de Dios? ¿O vamos a darle la impresión a Dios que Él sí que es pequeño y su país es pequeño y que sus empresas son pequeñas? Lo importante aquí es trabajar mucho y ganarse una entrada amplia y generosa en la casa SEAT, y tener un buen puesto como ingeniero y un buen sueldo y una buena entrada allí y abundante. Pero al cielo, allí entra cualquiera. O vaya concepto que tenemos de Dios entonces. Lo que estamos diciendo a Dios es que Dios y todo su cielo y toda su administración es menos importante que la casa SEAT. Pues sí que tenemos las cosas, el orden invertido, sí que somos locos si queremos así. Pero ¿cómo lo manifestamos en nuestras vidas? Porque no es lo que yo digo, es lo que yo estoy haciendo, la forma en que vivo. Las cosas que estoy intentando edificar en mi vida, las cosas que estoy intentando con la ayuda de Dios rechazar de mi vida, porque soy consciente que hay cosas que me van a dar una abundante y generosa entrada y hay otras cosas que me van a fastidiar. Y van a empequeñecer mi vida y amargar mi vida y torcer mi vida y descaminarme de las cosas de la nobleza y la altura de los propósitos de Dios. Oiga, pero entonces, ¿cómo dice usted? Vaya, cómo va el reloj. ¿Cómo dice usted que entonces es que hay un problema aquí? Yo quiero que tengáis paciencia conmigo, porque la luz de esa luz allí brilla en el cristal de tal manera que yo no sé qué hora está diciendo. Eso es mi excusa. Podéis comprobarlo y ver después. Yo de momento no veo lo que está diciendo. Oye, pero si vamos a ser todos como Cristo, pues una rápida ilustración. Sí, señor. ¿Y entonces cómo? Pues aquí hay un padre, vamos a suponerlo en la ilustración, que tiene 4 hijos. Y todos son como su padre. El primero tiene 3 meses, está en la cuna. Es como su padre, según dicen. Para mí los niños a 3 meses son todos iguales, pero hay gente experta que dice, mira, tiene parecido a su madre o a su padre. Este muchachito de 3 meses, como su padre. Lo que hay de él, no hay mucho, es así de pequeño. Disfruta enormemente en su cuna, su mundo es muy pequeño, su disfrute es pequeño, pero para él es disfrute. Cuando tiene la barriguita llena de leche, pues está más contento y feliz y sonriente y dando patadas por aquí y por allí. Y es como su padre, lo que hay de él. Después afuera hay un muchachito de 5 añitos, también clavado, su padre. Lo que hay de él, hay mucho más de él que de los niños en la cuna. Y ha descubierto más mundo también, conoce toda la casa y todos los rincones de la casa, todos los armarios de la casa. Ha descubierto que en los armarios hay cosas interesantes, vaya cosas que ha sacado y vaya lío que ha hecho de toda la casa. Hay más de él que el otro. Y su disfrute es mayor. El chico de 16 años también, qué parecido tiene a su madre. Tiene motocicleta, ha descubierto más mundo. Es como su padre, mucho más como su padre que los otros, mucho más crecido, mucho más desarrollado, puede dialogar con su padre. El de 3 meses o 3 semanitas en la cuna solamente puede ir y cosas por el estilo. Pero el de 16 ya puede dialogar un poco sensatamente con su padre. Y el de 26, no digamos, ya es un hombre que ha sacado su carrera, ya está metido en los negocios. Ese padre es como su padre, ya lo creo que sí. La misma visión, las mismas cualidades, el mismo temple, el mismo carácter. Lo que hay de él, ¿ves? La diferencia. Tú serás como Cristo, claro que sí. Lo que hay de ti. Y tu disfrute será acorde con lo que hay de ti. Y este mundo es preparativo para estas inmensas ideas y propósitos y bendiciones que Dios tiene allí arriba. Este mundo es preparativo simplemente
la preparación para ese mundo sobrenatural. Esto no es lo auténtico aquí abajo. La historia de Lucas 16, el mayordomo infiel, la palabra de Dios dice, este hombre tuvo riquezas y cosas en su mano temporalmente y sabía que estaban aquí simplemente durante algunos días. Y los usó de tal manera que al encontrarse en el paro, pues tenía amigos por todas partes. Oh, dice la palabra de Dios, usar el momento presente, tus posesiones y riquezas que tienes, las cosas materiales que manejas, los dones que Dios te ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para que cuando estas cosas que no son lo verdadero den lugar a lo verdadero, Dios pueda poner en tus manos lo verdadero, porque el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Pues que el Señor nos ayude. Amén. Señor,